Ya, ahora hablaremos sobre la hipertensión arterial. Se denomina cardiopatía hipertensiva el conjunto de cambios que se producen en el corazón como consecuencia de la hipertensión arterial, aunque se utiliza hipertrofia ventricular izquierda como sinónimo de cardiopatía hipertensiva. El eje va a ser normal o desviado a la izquierda. La onda P va a ser ancha o predominante negativa en B1. El complejo QRS va a haber un aumento de la masa que va a condicionar un desplazamiento del eje hacia la izquierda, lo que se manifiesta en un aumento de la negatividad de la onda S en las precordiales derechas B1 y B2, y un aumento de R en las precordiales izquierdas B5 y B6. Va a aumentar el voltaje de R en B6 más que en B5. Además, al existir mayor volumen muscular, la despolarización se prolonga ligeramente, con lo que el complejo QRS tiene una duración de 0.10 a 0.11 segundos. El segmento ST y la onda T, la onda T va a tener menor voltaje y va a ser simétrica. Y ahora vamos a hablar sobre las cardiopatías valvulares, como es la estenosis mitral. El electrocardiograma puede mostrar la dilatación de la aurícula izquierda que se manifiesta con una onda P mayor a 0,12 milisegundos, con deflexión negativa prominente de su componente terminal en B1. Las ondas P van a ser anchas y con muescas en la derivación 2 o ambas. La desviación del eje del complejo QRS a la derecha y las ondas R altas en B1 sugieren una hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los signos de lesión, isquemia y necrosis en una cardiopatía isquémica. En primera instancia se debe conocer que tanto la isquemia, lesión y necrosis miocárdicas son los distintos grados de daño que sufre el miocardio ante un desbalance entre el oxígeno prestado por las arterias coronarias y el consumo del músculo cardíaco. Tanto la isquemia como la lesión y la necrosis tienen distintas manifestaciones en el electrocardiograma, permitiendo su identificación, como podemos observar en la siguiente imagen. Bueno, en cuanto a la isquemia miocárdica, esta puede estar provocada por un déficit en el aporte de oxígeno, en el síndrome coronario agudo, en el espasmo coronario, en la anemia, o también puede estar causada por el aumento del consumo miocárdico, como en las taquicardias o en las infecciones. Tras la oclusión en la arteria coronaria, se puede producir un retraso en la repolarización de las células miocárdicas, provocando así alteraciones en la onda T. Por ello, la isquemia está dividida en dos tipos, tanto una subendocárdica como una subepicárdica. El subendocardio es la región más sensible a la isquemia, por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno. Por ello, el retraso en la repolarización al inicio de la isquemia en el subendocardio provoca ondas T picudas más altas de lo normal y acompañadas con un aumento en el intervalo QT, como se puede observar en el siguiente gráfico. Y la subepicárdica provoca un retraso en la repolarización de todo el miocardio de la región afectada, generando en el EKG una onda T aplanada o negativa y a su vez simétrica. Igualmente, de persistir una isquemia miocárdica, se producen los cambios clásicos de la lesión miocárdica, en donde mediante un EKG se puede observar como la elevación o el descenso del segmento ST. Finalmente, la necrosis se produce por la persistencia en el tiempo de la isquemia miocárdica. Por ello, la región cardíaca con necrosis es eléctricamente inactiva, observándose en el electrocardiograma ondas Q patológicas o complejos QS en las derivaciones cercanas.
Los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST son los más frecuentes de los síndromes coronarios agudos. Están frecuentemente causados por una oclusión arterial coronaria relacionada con la ruptura, ulceración, fisura o disección de una placa de ateroma que produce un trombo en una o más arterias coronarias. En el síndrome coronario agudo sin elevación de ST, se debe realizar e interpretar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos tras la llegada del paciente al servicio de urgencias. Es diagnóstico de isquemia la aparición de una o de ambas de las siguientes alteraciones electrocardiográficas, en ausencia de bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. Nuevo descenso del ST horizontal o con pendiente descendente mayor o igual de 0,05 milivoltios en dos o más derivaciones contiguas. Ondas T en dos o más derivaciones contiguas. Estas ondas T son negativas con ondas R prominentes. El infarto agudo de miocardio con elevación de ST es considerado un síndrome coronario agudo. El infarto agudo de miocardio generalmente se produce tras la rotura de una placa de ateroma en una arteria coronaria complicada con trombosis. Esto genera una oclusión de una arteria y la interrupción total del flujo coronario con la aparición de daño y posteriormente necrosis miocárdica. Al realizar un electrocardiograma vamos a tener diferentes fases. Tenemos una fase aguda, que en esta se va a presentar ondas T hiperagudas, que son ondas T picudas, anchas y asimétricas. Esta primera alteración rara vez se va a registrar. Tenemos la elevación del segmento ST, que es la alteración más importante del infarto agudo. Aparece a los pocos minutos y se observan las derivaciones más cercanas al daño miocárdico. Después está la fase evolutiva. En esta se va a presentar ondas Q patológicas que van a aparecer entre las 6 y 9 horas de oclusión en las mismas derivaciones que la elevación ST. Es un signo electrocardiográfico de necrosis miocárdica transmural. Vamos a tener también las inversiones de las ondas T y la normalización del segmento ST. Después de aparecer la onda Q, la onda T se aplana y posteriormente se invierte. El segmento ST comienza a descender y vuelve a la normalidad tras varios días, aunque en algunos pacientes pueden presentar una elevación residual. Tenemos la pérdida de la onda R. Este se produce 12 horas después del infarto agudo y ocurre en las mismas derivaciones de los eventos anteriores. Infartos de miocardio localizados en la cara anterior, posterior, inferior y lateral. En la siguiente tabla podemos observar cómo se manifiesta en la cara septal en B1 y B2 y en la cara antero en B3 y B4. En la cara lateral baja se va a manifestar en B5 y B6 y en la cara lateral alta en la derivación 1 y ABL. En la cara inferior en la derivación 2 y en la derivación 3 y en ABF. En este electrocardiograma podemos observar la clasificación de los infartos de miocardio en cada una de sus caras. La cardiopatía isquémica crónica se produce cuando se obstruye una arteria del corazón. Si es de manera lenta, se habla de una angina de pecho y si es de manera rápida, se produce un infarto. Tipos principales de enfermedad coronaria isquémica crónica. 1. Angina estable, obstrucción coronaria fija que causa disparidad entre el flujo sanguíneo coronario y las demandas metabólicas del miocardio. Generalmente se desencadena con el esfuerzo de estrés emocional y se alivia con reposo o consumo de nitroglicerina. 2. Angina variante, aumento en la contractibilidad del músculo liso vascular, está acompañada de cefaleas migrañosas, dolor intenso. Esto ocurre en reposo o con ejercicio mínimo, a menudo en la noche. 3. Isquemia de miocardio asintomática, ausencia de dolor angioso y episodios más cortos que afectan menos tejido miocárdico que los causantes. Y 4. Dolor precordial con angiografía coronaria normal, es un dolor precordial inducido por el ejercicio y se describe como síndrome cardíaco X. Y por último tenemos a la miocardiopatía isquémica que puede revertirse en cuanto se presenta. Puede manifestarse por síntomas de miocardiopatía sin antecedentes. Pruebas no invasivas, electrocardiograma, ecocardiografía, prueba de esfuerzo, tomografía computarizada y estudio de imágenes.
Gracias.